DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit i benvinguts a DJs de Lleida. Avui tenim un programa espectacular. Parlarem de tecnologia DJ i de vinils. Estarem amb Chimo Bayo, recuperarem temes oblidats amb el locutor Charlie, continuarem amb la segona part de la música al cinema amb el mestre Mike Platinas, passarem pels clàssics amb J.M. Sánchez i acabarem amb un gran tema de la història del dance. Comencem amb algunes novetats i dispositius interessants del món DJ i del vinil. Rain System One, el primer sistema DJ tot en un i autònom amb plats motoritzats que combina la sensació clàssica del vinil amb tecnologia moderna sense ordinador, oferint màxima creativitat, compatibilitat amb streaming i programari DJ i un rendiment professional a qualsevol escenari. També el nou Reloop RP5000 MK4, un giradiscos de tracció directa de gamma mitjana-alta, estable i robust, amb un ampli rang de pitch, motor optimitzat i dissenyat especialment per als DJs tant de club com d'estudi. I atenció, perquè Sony anuncia dos nous giradiscos sense fils, Sony PSLX3BT i el PSLX5BT amb Bluetooth i USB, pensats per portar el vinil a nous públics. El primer, més accessible i fàcil d'usar, i el segon, orientat a audiofils amb més precisió i qualitat de reproducció a casa. I ja que parlem de vinils, fem una ullada al boom del vinil al Japó. El vinil que viu un fort ressorgiment des del 2015 al 2024 se'n va produir gairebé 3.015 milions de còpies a les vendes que van arribar als 8.000 milions d'oients, superant fins i tot el valor del mercat de 1989, en plena era daurada de l'analògic. Aquest auge, impulsat sobretot pels joves, es basa en una indústria local clau, l'única fàbrica del món de discos Masters Laka a Nagano, que avui produeix 150.000 unitats a l'any i treballa a ple rendiment per al mercat global. Dit això, passem amb una trobada molt especial. Fa pocs dies vam estar amb el Chimo Bayo, una icona absoluta de la música electrònica, i ara compartim amb vosaltres aquest moment. Bueno, aquí tenemos al jefe, tenemos a Chimo Bayo. A Chimo, ¿cómo estás? Bueno, mandarle un saludo a todos los DJs de Lleida, que lo paso muy bien aquí en Mollerussa, la sala Big Ners. Eso sí, ha llegado el invierno, pero hace un calor de cojones. Salen hoy todos. Gracias. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Què tal, com ha anat l'any? Espero que hagi anat molt bé i que els Reis us hagin portat molta música i molta salut per poder fer gaudir a tota la gent d'aquests grans èxits de la música electrònica que ens agraden i que ens agraden tant. Avui us porto un dels clàssics oblidats dels 2000, el gran tema de Cosmonova Danse avec moi, que podíem trobar al solo número 1, el volum segon. Mare de Déu, quin tamàs de Cosmonova. Espero que us hagi agradat. Abraçada ben forta per tu i per tots els col·laboradors. I com sempre dic, salut, tele i ràdio.
I seguim amb molta il·lusió i amb les coses que més m'agraden a la vida, potser, que és la música i el cine. I hi ha algú que ha sigut de sempre fanàtic, que és un mestre, que és Mike Platinas, que torne un dia més a estar amb nosaltres. Buenas noches, Mike, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches a todos, contento porque, como tú sabes, iniciamos hoy el capítulo 2 de esta serie que en DJs de Lleida dedicamos a la música y el cine, a esa fusión de dos grandes artes, del cuarto arte, que es la música, y el séptimo arte, que es el cine, y además una relación muy intensa que tienen, como dijimos en el programa anterior, que la primera película sonora de la historia, el cantor de jazz, the jazz singer, pues ya tenía música. Con lo cual, la relación entre la música y el cine empezó desde el principio, ¿no? Y es que además los disjockeys, la mayoría, nos encantan. Yo soy de las personas que yo, si pudiera, vería cada día una película como mínimo. Porque yo siempre he dicho, un día sin ver una película es un día perdido. Pero exacto. Bueno, ya he perdido unos cuantos. La mayoría de nosotros somos bastante cinéfilos, bastante seriemaníacos, bastante, o sea, bueno, nos gusta el arte. Yo creo que se resume así, ¿no? En este segundo capítulo de esta serie dedicada a la música y al cine, vamos a hablar de los clásicos, cuando digo clásicos, los grandes clásicos, las grandes películas de Hollywood, los grandes musicales de Hollywood, ¿no? Y en concreto a las películas musicales de Hollywood anteriores a los años 70. Te tengo que decir una cosa, Mike. Dime. Es que yo ya desde muy jovencito en ese sentido era un poco viejuno. ¿Ah, sí? Ya empezando de que mi actor preferido es el Cary Grant. Hombre. Me encantan las películas. Claro. Lo siento, pero las películas antiguas, esa magia, ese color. Es lo original. A mí, vamos, me pone a tope, o sea que me encanta. Realmente es que el cine clásico de Hollywood, todos los expertos de cine dicen que tiene esa magia especial que tú comentabas hace un momento. Vamos con la primera película. ¿Cuál es la primera película empezaría, de hoy? Si te parece, empezaría por 1935. Hombre, por claro. El sombrero de copa. Ya lo sabía. Sombrero de copa, es que lo sabías esta. Bueno, del gran Fred Astaire, uno de los bailarines más importantes de la historia, y Ginger Rogers, vamos, su pareja de siempre en la mayoría de películas, ¿no? Y la canción probablemente más conocida y tremendamente versionada a posteriori de esta canción, de esta película, perdón, Sombrero de Copa, como dices tú, del 35. La canción seguramente más conocida de esta película es Chic to Chic. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Ese baile mítico entre Fred Astaire y Ginger Rogers y Además, Chic de verdad, to Chic. es que es de esas imágenes icónicas de la historia del cine. A ver, bueno, se convirtió en un éxito mundial y en lo que hoy en día llamamos un estándar musical americano, que son esas canciones que todo cantante de verdad acaba cantando un día u otro en una u otra situación, ¿no? De hecho, ha sido versionada por cientos de artistas y tengo aquí una lista parcial, muy parcial, en la chuleta porque a ver, mira, la versionó Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday y muchos más. Y hace poco, incluso Lady Gaga en el fantástico álbum de jazz que editó junto a Tony Bennett, otro de los cantantes, de los crooners clásicos de Estados Unidos, ¿no? Mike, ¿te puedo decir alguien más? ¿Te puedo decir alguien más que la ha versionado? Sí, seguro, es que hay cientos. Herb Alpert también ha hecho una versión espectacular de esta canción. Pero no cantada, sino tocada con la trompeta. ¡Claro! Con el logo de la AM Records.
Exactamente. ¿Cuál es la próxima película? Mira, ahora que comentamos hoy? me gustaría, además es una cosa que me hace mucha ilusión, que hablemos de una de mis películas preferidas. Se me pone la piel de gallina, de verdad, ¿Sí? que es El Mago de Oz. ¡Oh! El Mago de Oz. 1939. Probablemente la película favorita o una de las que más de Michael Jackson y de donde sacó muchos de sus pasos de baile. Muchos de los pasos de baile que hicieron famoso mundialmente a Michael Jackson están, vamos a decir copiados, vamos a decir inspirados en El Mago de Oz. Además, de verdad, pues, es 39. que Además, y la canción estrella del Mago de Oz, sin duda ninguna, es Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland y que además ganó el Oscar a la mejor canción original. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. esta secuencia, Mike, te tengo Sí. que decir, ahora ya no, Sí. porque ya la he visto tantas cientos de Sí. veces, Claro. pero hace años, cada vez Ujú. que la oía, se me caía una lágrima. Hombre, Pero no era por tristeza, era claro. de la emoción. claro, es que de eso se trata, Manel, y hay todos los que nos estáis viendo. La música no es más que el vehículo de las emociones. Y si una canción consigue emocionarte, tocar tu fibra sensible, oye, objetivo cumplido. Yo sé que muchos de nosotros, cuando pensamos en Over the Rainbow, cuando pensamos en esta canción, nos viene a la mente la que, de las muchas versiones que existen, la que probablemente es la más emotiva y la más simple formalmente, pero más directa y que más toca nuestros corazones, que es la versión que realizó, déjame que lo lea, Israel Kamakawiwo'ole, que claro, con este nombre, pues lo Mike, llamaban... He cerrado Is- muchas sesiones con esta canción, que lo sepas. Claro, ya me imagino. Que con este nombre, pues claro, lo llamaban Is de Israel. Porque claro, Israel Kamakawiwo'ole. Bueno, pues esta versión, como digo, de este intérprete hawaiano, tiene ahora mismo, atención porque tengo la chuleta aquí, 1.552 millones de reproducciones en YouTube. Y el mérito principal es que es solamente voz y ukelele. Ukelele es esa guitarrita pequeña típica hawaiana. Es decir, voz y un instrumento musical, nada más. Y consigue ese impacto precisamente porque emociona. Bueno, es una canción que tampoco me cansaré nunca. Y además te digo una cosa. Supongo que sabes de quién era muy fan este cantante. Ah, ¿no? Dime, ¿de quién? Muy fan. No. Y bueno, y la mayoría de canciones que cantaban eran de un artista. Ah, no, dime. Era de Elvis. ¿Ah, sí? Era no muy lo sabía. fan de Elvis. Pues sí. Ah, no lo sabía. Sí, sí. Que por cierto... Tiene diferentes versiones de canciones de Elvis. Ostras, qué bueno. Mira, ya que él era, porque lamentablemente falleció, Sí, era además, hawaiano, vamos a comentar. Claro, sabes que yo soy un fan de los idiomas y de las culturas, y déjame que comente de paso una curiosidad de la lengua hawaiana, una curiosidad del hawaiano. El hawaiano tiene solamente 13 letras. ¿Qué me dices? Sí, 13 letras, por tanto, 13 fonemas, 13 sonidos, ¿vale? 5 de ellos son las vocales, que además, casualidades de la vida, son las mismas 5 vocales del idioma español. Qué curioso.
Curioso. Y fíjate que, por ejemplo, hay idiomas como el inglés que tiene, según qué variantes dialectales, hasta 21 fonemas vocálicos, ¿vale? O como el catalán que tiene 8, o como el francés creo que son 12. Bueno, pues 5 vocales y las mismas que el español. Pero es que a estas 5 hay que sumarles solamente 7 consonantes. Y os voy a decir, la H aspirada, la K, la L, M, N, P, W. Y ya está. Y no tiene B, no tiene D, no tiene F, no tiene G, no tiene J, no tiene R, no tiene R, no tiene S, no tiene T, no tiene X y no tiene Z. Y por tanto, como es un idioma con tan pocos sonidos, para tener una buena variedad de palabras, no tienen otro remedio que hacer palabras muy largas con muchas sílabas. Y esta es la explicación del por qué los nombres hawaianos son tan largos. Fíjate que Israel se llamaba Kamakawiwo'ole. Y esto es la explicación del por qué. Cuando fuera pequeño la llamaba la madre para sube a comer. Entre que lo llamaba y no lo llamaba ya se había pasado la hora de comer, ¿no? El arroz, te lo había pasado el arroz. No, por eso lo llamaban Is. Ya está, ¿sabes? Siguiente Mike, ¿qué te parece si nos vamos a 1949 y nos vamos a una ciudad de rascacielos con un título, Un día en Nueva York? Exacto, que por cierto el título original es On the Town, en el pueblo, bueno, en la ciudad, bueno, sí, el pueblo sería, ¿no? Y es una película con Gene Kelly y Frank Sinatra, fíjate el nivel, Gene Kelly y Frank Sinatra, ¿vale? Pues era jovencito Frank Sinatra, claro, que hacen de marineros que visitan Nueva York. Muchachos, ¿por qué tanta prisa? Solo disponemos de 24 horas. Sí, y nunca hemos estado aquí. Vale, ¿qué puede serviros un solo día? ¿Qué creéis que podréis hacer? New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York. Menudo peliculón. Además, yo lo recuerdo desde muy pequeñito, que era una película de esas que ponían tanto en la tele. Porque, era súper distraída por las canciones. Claro. El flan sin nata es un clásico. Sí, porque además en la película se van mostrando los lugares más icónicos de Nueva York, que si la Estatua de la Libertad, que si tal, que si no sé cuánto. O sea, se van mostrando diferentes. Siendo real, es un spot publicitario gigantesco de Nueva York. Eso es lo que es esa película realmente. Pero ¿qué te parece si nos vamos ahora a 1951? Vale, vamos avanzando, venga. Y ahora nos vamos a otro continente. Venga. Nos vamos, sí que son americanos, pero un americano en París. ¡Hombre! Claro, con la famosa canción I Got Rhythm de Gene Kelly. C'est le time step. Ah oui, le time step. C'est le shim-sham. Ah. Charleston. Je ne sais pas. Mike, supongo que sabes quién era el director de esta película. Vincent Minnelli, ¿puede ser? Correcto. Sí, y esposo de Eliza Minnelli. Y ¿verdad? padre de... Padre no lo sé. ¿No? ¿No? No, él era esposo de Judy Garland y su hija es Liza Minnelli. Ah, vale, ahora.
Hostia, esto es un lío de gente importante, ¿eh? Todo queda en casa, o sea que... Claro, claro. Oye, la siguiente película que tenemos es mítica, ¿verdad, Manel? El otro día hablamos de ella y también es una de mis películas favoritas por todo, por la película en sí, la decoración. Bueno, no te digo de quién baila, o sea que y quién canta, porque lo hace cantando bajo la lluvia. Exacto, Cantando bajo la lluvia, que es el título de esta película legendaria de 1952 de Stanley Donen y Gene Kelly. Y seguramente la canción y el baile más famoso de esta película, que es icónico dentro de la historia del cine, es Singing in the Rain de Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Y otra de las canciones y otra de las escenas también legendarias de esta misma película es cuando Donald O'Connor canta y baila con un toque bastante humorístico, bastante cómico, Make 'Em Love. Make 'em laugh, don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. You could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Menudo peliculón, menuda tarde de películas que nos podríamos pegar. Otro peliculón ¿Sí? que me encanta como las coreografías de los bailes de las 7 novias para 7 hermanos de 1954. Hombre, estamos hablando de otras películas míticas, de los musicales míticos de Hollywood. Y esta que vamos a ver ahora es una de las escenas de baile más potentes de este peliculaco. Mike, lo dicho, menudos bailoteos que se pegaban en esas películas. Vamos con otro clásico, 1961, West Side Story. ¡Oh! Otra película. Es que vamos de peliculón en peliculón. Seguramente la escena más famosa, bueno, una de las más famosas podría ser la de la canción Maria. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Pero yo creo que la más celebrada y la coreografía más conocida y yo creo que la canción que mejor define West Side Story es, por supuesto, América. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Mike, es que me da a veces un poquito de respeto cuando digo los nombres de las películas, no sea que lo diga mal pronunciado
porque yo tengo un inglés un poco justito y No. pero bueno, vamos a otro clásico. Otro clásico que, vamos, también otra de las imágenes icono de las películas de Hollywood, que es Mary Poppins. Hombre, la institutriz con poderes mágicos de 1964. Evidentemente, la que todos la hemos cantado. Y la palabrita que todos los de nuestra generación nos aprendimos cuando éramos niños, cuando éramos jovencitos, y la canción más famosa de la película, sin duda, es supercalifragilísticoexpialidoso. Yo también me la sé. Esa me la sé. Vale. Supercalifragilísticoexpialidoso. Bien. Que Pues, en inglés, ¿cómo es? en inglés es Espérate, que lo tengo escrito. Supercalifragilisticexpialidocious es en inglés. Muy parecido, muy parecido. Y muy parecido. Y es esta escena. Es supercalifragilísticoexpialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilísticoexpialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. Oh, supercalifragilísticoexpialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilísticoexpialidoso. Interpretada efectivamente por Julie Andrews, que cuidado, el pasado 1 de octubre cumplió 90 años. Felicidades, Julie. Y también interpretada por Ahí quería llegar yo. Dick Van Dyke, que Correcto. hace muy poco, el 13 de diciembre, cumplió... ¿Cuántos años, Manel? ¿Cuántos años cumplió? 100 años. 100 años. 100 años. Y además, hasta hace muy pocos días lo Sí. veíamos haciendo bailoteos con 90 y pico años. Bueno, súper animado, súper activo. Es increíble. Dick Van Dyke es un fenómeno de la naturaleza, no solo como bailarín, como actor, sino, fíjate, 100 años acaba de cumplir. O sea, muy bien, Dick. Es increíble. Felicidades. Felicidades. Mike, algo que aquí tenemos muy a menudo, al menos la primera parte, la segunda de vez en cuando, que es Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas y lágrimas, otro película, otro musical mítico de Hollywood. Estamos hablando del año 1965, pero fíjate que el título original no era ese. O sea, el original no era Sonrisas y Lágrimas, sería en inglés pues Smiles and Tears. Pero no ese es el título original. El original es The Sound of Music, el sonido de la música. Pero me imagino que la distribuidora española pues llegaría a la conclusión de que el sonido de la música era un título con poco gancho en español y dijeron, no, vamos a dramatizarlo todo mucho. Sonrisas y lágrimas. Mike, Y ese es el título que tiene en español. ¿tú no crees que a la película le puede cambiar totalmente el sentido? Sí, claro. Porque Porque a ti te dicen sonrisas y lágrimas, o será triste, no sé qué, pero te dicen el sonido de la música. Ostras, no tiene es nada que ver. Claro, la sensación que te da así de entrada es completamente distinta. La película Sonrisas y Lágrimas tiene muchas canciones y muchas coreografías muy chulas, pero seguramente la canción más icónica, más conocida de este musical de Hollywood clásico es Do, Re, Mi, en la que está Julie Andrews, que comienza pues yendo en bicicleta y tal con los niños y tal, y canta con los niños. Mike, hoy nos lo estamos pasando bomba, ¿eh? Yo creo que sí. Clasicazos de estos, vamos, de Hollywood. Antes de acabar, Dime, Mike, dime. te voy a hacer una de esas preguntas que no te esperas. Ya está. Porque la mitad
de este espacio es improvisada, la otra está un poco guionizada, pero siempre de vez en cuando alguna sorpresita al Mike. Ay. Es fácil, eso es fácil. Pero yo te digo una cosa, me das mucho miedo, que lo sepas. ¿Sí? ¿Tu película favorita? Mi película favorita. Bueno. ¿Pero en general o musical? Seguro que hay muchas, pero habrá una que dices, voy a decirla como la favorita. Pero ¿película en general o una musical película de esta época de los clásicos? Yo te diría una película, así sorprende más. Una en general, pues cualquiera de los Star Wars, te diría. Cualquiera de los Star Wars. Cualquiera, incluso las tres probablemente la primera. Otra que también me impactó mucho en su momento histórico fue 2001, una odisea del espacio. También me impactó muchísimo. Otras que me han impactado por otros motivos más estéticos, más visuales, pues Matrix, como decimos aquí, aunque el título correcto es The Matrix, que la traducción sería La Matriz, pero como no suena muy bonito en español, pues aquí decimos Matrix. Y evidentemente Avatar. ¿Vale? Digo en plan visual. Sí. Pero musical, bueno, seguro que tienes varias. Claro, musical tengo varias. Mago de Oz, por supuesto. Yo qué sé, pues West Side Story, por supuesto. No sé, muchas. Hombre, Blues Brothers. Es que esta va en otro próximo capítulo de esta serie. Claro. En otro capítulo de esta serie. Claro, Fiebre del Sábado Noche. La encontré espectacular. Super Detective en Hollywood. También. Claro, Toda la banda sonora. Pero, ¿sabes qué pasa, Manel? Que los auténticos amantes de la música, por norma general, somos muy eclécticos. Nos gusta muchos estilos, muchas épocas. No nos quedamos con un solo estilo, con un solo momento de la música, ¿no? También te digo que, por ejemplo, el biopic sobre la historia de Freddie Mercury me pareció espectacular. O, yo qué sé, claro, es que mis gustos musicales son tan amplios. Es que yo te diría incluso que Sid and Nancy, siendo una película de un grupo totalmente radical, es un peliculón. Claro. O sea, es que una película musical no solo es la música en sí, sino la historia y el relato. Cómo tú relatas el relato, lo que se llama relato audiovisual. Un buen relato audiovisual aderezado con buena música. Eso es como, Mike, es como si fuera un guiso, una cacerola que le pones diferentes condimentos, pues lo mismo. Claro. Pero además que el restaurante es bueno, que además tienes un buen servicio, que además, claro, cuando tú juntas varios elementos y los sumas, todo ayuda a una experiencia final impactante, que eso es lo que se busca en una película musical, ¿no? Mike. Oye, en próximos, déjame que te diga que en próximos capítulos de esta serie, cuando toque hacerlos, hablaremos de musicales de los 70, que fue una época dorada del musical, hablaremos de los 80, hablaremos de biopics, hablaremos en fin, hablaremos de los intentos de hoy en día de hacer películas musicales que no han pasado por muy buen, ¿no? ¿No te parece que no han tenido el éxito que podían haber tenido hace muchos años? Sí, porque como digo, los musicales tuvieron una época dorada, que fue eso, pues la época de los clásicos de Hollywood, que hoy hemos comentado unos cuantos de ellos, porque hay cientos buenísimos. Claro. Y los 70 sobre todo fue una muy buena época. Luego ya sí que hay buenos, el biopic de Whitney, por ejemplo, Whitney Houston es muy bueno, etcétera. O sea, hay películas muy buenas, pero el boom ya no estamos en la época del boom. Pero hablaremos de muchos de los principales y continuaremos adelante con esta serie. Mike, haciendo broma con esto que estás diciendo ahora, yo creo que si hicieran una película musical de reggaetón, igual tendría éxito. No, segurísimo, no tengo ninguna duda. Si hay millones. Con los artistas más famosos del reggaetón. Claro, cómo se originó el reggaetón, su historia principal, su impacto, etc. Claro, es que estamos hablando de que hay muchos millones de personas que siguen la música de reggaetón. Por tanto, oye, es un fenómeno musical y social. Y obviamente, pues un musical sobre este movimiento, bueno, yo estoy convencidísimo de que funcionaría, seguro. El próximo día, Max. Muchísimas gracias, como siempre es un placer, aprendemos mucho contigo y nada, el próximo día más y puede que hasta mejor.
Puede que hasta mejor, por lo menos lo vamos a intentar. Hasta entonces, desde DJs de Lleida, un abrazo a todos y no dejes nunca de escuchar música, porque la vida con música siempre es mucho mejor. Ei, gent de maca, aquí JM Sánchez des de la cabina amb els neons parpadejant i el cor a 1000 per hora. Benvinguts al programa que us farà vibrar com si fóssiu a la pista central dels 80. I avui obrirem amb un clàssic que mereix tot el respecte, un tros d'himne que encara crema, Narada Michael Walden i Tonight I'm Alright de 1979. Un tema que va entrar fortíssim a les llistes americanes i que va fer suar a les discoteques de costa a costa. A més, a les llistes UK va arribar al número 34 i es va estar 9 setmanes allà dalt. I mira, que Narada no es va quedar només amb això. El 1995 va muntar una gira brutal al Japó, al·lucinant, a Tòquio. Ostres, quin monstre! Vinga, puja volumet, mou aquest cos i deixa que Narada et porti al cel de 1979. Som-hi, que això només comença. La següent ja està escalfant motors. Ei, gentada, aquí encara suant a la gavina, que aquella de Narada ens ha deixat les cames tremolant. Uau, quina passada! Encara sento el baix rebotant aquí al meu pit, però tranquils, que no parem. Ara ve una altra bomba de les que van fer història a les pistes fosques i amb boira artificial. Lime i Your Life, aquest tema és del 82, pur high energy, amb sintetitzadors que semblaven navalles i un ritme que et clava al terra i et fa moure sense pietat. Va petar fort a les llistes d'ans, sobretot a Itàlia i Alemanya, i aquí, a casa nostra, era obligatori a les sessions de dissabte nit. Pura passió, ganes de lligar sense filtres i aquella sensació que la nit és teva, o d'ella, depèn de com ho miris. I nosaltres, gent bonica, ho deixem aquí per avui. Gràcies per haver-vos quedat aquí a la gavina amb nosaltres, sou els millors. Fins la setmana vinent, que tornarem amb més bombes per rebentar-vos el cap i el cor. Bona nit, bona música i no deixeu de ballar. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per ser a l'altra banda i per continuar compartint amb nosaltres aquesta passió per la música. Tanquem amb un clàssic absolut dels anys 80, Men Without Hats, The Safety Dance. Una curiositat, tot i que molts la recorden com una cançó festiva, Safety Dance va néixer com una reivindicació de llibertat, una resposta a les discoteques que prohibien ballar de segons quina manera. Al final, el missatge és clar, ballar com vulguis, sense normes. Ens retrobem al proper programa amb més música, més històries i més cultura DJ. Això és DJs de Lleida. Que no pari la música. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance.